hablar sobre las medidas de tendencia central, las medidas de tendencia central de datos no agrupados, la media aritmética, mediana, moda, media geométrica y el uso de Excel para determinar las medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central de datos no agrupados. Medidas de tendencia central. Se encargan de resumir información de conjunto de datos numéricos por medio de los números. En sí, son medidas que nos permiten conocer las características de un conjunto de datos. Las principales medidas de centralización que vamos a estudiar a continuación son la media aritmética, mediana, moda y media geométrica. Moda es el dato que ocurre con mayor frecuencia en un conjunto de elementos estudiados. Media, medida de tendencia central, usualmente llamada promedio. Mediana, del conjunto de datos obtenidos es el valor de los datos organizados en orden ascendente o descendente a la mitad o centro de los mismos. Y por último tenemos media geométrica. Esta tiene importancia específica, sobre todo en estudios económicos y financieros. Media aritmética. La media aritmética es el valor que resulta de dividir la suma de todos los valores observados entre el número de datos considerados. En otras palabras, la media aritmética es un tipo de media que otorga la misma ponderación a todos los valores. Es lo que se conoce como media al uso. Sumamos todos los valores y lo dividimos entre la cantidad de observaciones. Ahora tenemos la fórmula de la media aritmética, como lo podemos observar, pero cada una tiene un significado. La forma en signo de E significa la sumatoria, que es una letra mayúscula del sigma. La N mayúscula, tamaño de población, es el número de elementos de la población. N minúscula es el tamaño de la muestra, número de elementos de la muestra. Tenemos la mu, que es la media aritmética de población, que es la letra griega mu. X, media aritmética de muestra, que es una X con una barra encima. Por ejemplo, en una muestra de 10 envases de refresco se obtuvieron los siguientes valores. Estos valores los determinamos según el contenido de la muestra en la fórmula que ya vimos a continuación. Propiedades de la media aritmética. 1. Los datos medidos en escala de intervalo o de razón tienen una media aritmética. 2. El valor de la media aritmética es único, es decir, un conjunto de datos tiene un solo valor de media aritmética. 3. Para el cálculo de la media aritmética se consideran todos los datos observados. Esta propiedad determina que la media aritmética sea sensible a la presencia de valores extremos. 4. Es una medida muy útil cuando se necesita comparar estudios estadísticos de la misma naturaleza. 5. La media aritmética es la única medida de tendencia central, donde la suma de las desviaciones de los elementos con respecto a ella siempre es 0. Por ejemplo, tenemos una asignatura Matemáticas, Educación Física, Biología y Economía. La nota es 7, 8, 5 y 10. Para determinar el valor necesitamos sacar el número total de asignaturas, que es 4. La media es igual a la fórmula que ya observamos y ya estudiamos. Entonces el resultado es 7,5. La media aritmética ponderada constituye un caso especial de la media aritmética y ocurre cuando los datos individuales están categorizados de acuerdo a la frecuencia o factores de ponderación. Como a continuación, esta es la fórmula para representar los valores. Ejemplo. La nota final de una asignatura es una media ponderada de las notas que han obtenido los alumnos en los 4 elementos evaluables que determina el profesor. El responsable de la asignatura otorga un peso de 3 al examen inicial, de 1 al trabajo individual y 2 al trabajo autónomo y 4 al examen final. Las notas de un alumno han sido las siguientes. Se hace la suma de los productos de las notas por el peso de cada nota y se divide por la suma de los pesos, como en la fórmula que estamos observando. La nota final del alumno en esta asignatura es de 6,14.
Mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor. Para la determinación de la mediana, únicamente se recurre a la determinación del valor medio. Existen dos posibilidades, cuando el número de observación es impar y cuando este número es par. Cuando es impar, la ubicación del elemento central es directa, escogiendo el elemento que ocupa la posición, n más 1 sobre 2. Es decir, al total de observaciones se le suma una unidad y este resultado se lo divide entre 2, dando como resultado la ubicación del elemento central. Ejemplo, determinar la mediana del siguiente conjunto de datos. Podemos observar diferentes números. Primeramente hay que ordenarlos de menor a mayor, y ahí contarlos cuántos hay y es el valor de n. Por ejemplo, hay 9 números. Entonces n es igual a 9, y 9 es un número impar. Entonces hay que emplear la fórmula del lado izquierdo. Como n es igual a 9, 9 más 1, 10, dividido por 2 a 5. Entonces acá en la serie de números, el quinto valor es la respuesta. Y acá el quinto es el 14. Entonces 14 es la respuesta. Y hay que verificar si el 14 está en el centro y si antes y después de él existe la misma cantidad de números. Y como si existe, entonces la respuesta sería 14. Cuando es par, es necesaria la determinación de dos valores centrales con las siguientes fórmulas: n sobre 2 y n sobre 2 más 1. Una vez determinados, se encuentra la media aritmética de estos valores, que a su vez constituye la mediana del conjunto de datos. Ejemplo, determinar la mediana del siguiente conjunto de datos. Aquí podemos observar diferentes números. De igual forma, hay que ordenarlos de menor a mayor y contar los cuantos hay y ese valor de n. Por ejemplo, hay 6 números, entonces n es igual a 6, y 6 es número par. De ahí empleamos las fórmulas del lado izquierdo. Como n es igual a 6, 6 dividido para 2 a 3. Entonces aquí el número que esté en tercera posición es una variable de respuesta. De ahí empleamos la otra fórmula. 6 dividido para 2 a 3 más 1, 4. La cuarta posición de la serie de acá de números es la segunda variable. Entonces, como hay dos números en el centro, se deben sumar esos dos números y después se debe dividir para 2. De ahí sale la respuesta, que es 18,5. Entonces 18,5 está en el centro y antes y después de ese número hay la misma cantidad de números. Entonces la respuesta es 18,5. Es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Se lo representa por m sub o. Se puede hallar la moda para variables cuantitativas y cualitativas. Tiene una determinación sencilla. Puede ser determinada para categorías con intervalos abiertos. La desventaja es que es muy poco utilizada debido a que muchos estudios no poseen moda. Posee frecuencias bimodal y multimodal. La bimodal es cuando tiene dos valores y multimodal cuando tiene más de dos. Cuando todas las puntuaciones tienen la misma frecuencia, no hay moda. Describe un conjunto de datos nominales y ordinales. Media geométrica. Es de gran utilidad cuando se quiere establecer el promedio de porcentajes, razones, índices o tasa de crecimiento. Su uso es ampliamente demandado en la economía y en la demografía, pues esta proporciona el cambio porcentual de ventas, sueldos o cifras, como tasa de inflación, crecimiento del Producto Nacional Bruto u otras. La expresión matemática que se define a esta medida es la siguiente: la medida geométrica de un conjunto de números estrictamente positivos, como pueden observar, un ejemplo de x sub 1, x sub 2, es la raíz enésima del producto de los números según la cantidad de elementos que se encuentre. También se verifica adicionalmente que la medida geométrica siempre será menor o máximo igual a la medida aritmética. Bien, vamos a ver cómo calcular las medidas de tendencia central, las cuales son media o promedio, la mediana y la moda, la cual dentro de estos tenemos que utilizar un cuadro de datos. Media o promedio es el dato que obtenemos de sumar todos nuestros valores y dividirlos en el número de nuestros datos. En este caso son 18 datos. La fórmula para sacar la media es
poner el igual, agregamos la palabra promedio y entre paréntesis. Y seleccionamos los datos, el conjunto de datos. Y enter.